Hola, mi nombre es José Rodríguez y a continuación mis compañeros Cristal, María Fernanda, Enrique y Roberto darán una breve explicación de temas relacionados con la etapa 1, 2, 3 y 4 de la materia de temas selectos de física. Hola, soy Cristal y el día de hoy hablaremos sobre la densidad. Pero primero, ¿qué es la densidad? Se considera la concentración de masa por unidad de volumen de la sustancia y se representa con la letra ρ del alfabeto griego. Es muy importante decir que la densidad es una magnitud escalar. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de la densidad son gramos sobre centímetro cúbico y kilogramos sobre centímetro cúbico. Existen dos tipos de densidades, densidad absoluta y densidad relativa. Iniciaremos con la densidad absoluta. La densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen, y su fórmula es la siguiente: densidad es igual a masa entre volumen. En cambio, la densidad relativa se considera como la relación entre la densidad absoluta de un objeto y la densidad de referencia. Un dato interesante es que si se reduce el volumen a la mitad, el valor de la densidad se duplicará. Ahora vamos con ejemplos. Iniciamos con los ejemplos. En esta parte de aquí tenemos una tablita con algunas densidades. Por ejemplo, el aire tiene una densidad de 1.29, el hielo 0.18, hidrógeno 0.09, etc. Ahora diré dos ejemplos que podríamos utilizar o que se utilizan en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de la aplicación de la densidad en la vida cotidiana es el proceso de limpieza del PET, en el cual es más denso que el agua. Durante este proceso, el PET se hunde en baños de agua y los plásticos que quedan en la superficie se barren. Otro ejemplo muy importante es el auto. Es otro de los grandes recipientes para sustancias con diversas densidades, ya que cuenta con anticongelante, aceite para frenos, aceite especial para motor y muchos otros. La densidad de estos hace que sea más fácil su uso, pero el tipo de maquinaria o que facilite su combustión, como los de, en este caso, la gasolina procesada. Ahora, ¿qué les parece si vamos con preguntas? Muy bien. ¿Qué es la densidad absoluta? Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de densidad? Son dos tipos: absoluta y relativa. ¿Cuál es la fórmula de la densidad absoluta? Densidad es igual a masa sobre volumen. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Roberto Ramos y hoy explicaré el tema del calor. Para la física, ¿qué es el calor? En la física, es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en debido a una diferencia de temperatura. ¿Qué es el calor? El calor es energía en tránsito. Siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de dos cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a un objeto de temperatura alta, sino se realiza trabajo. Conceptos que podemos encontrar en el tema del calor. Existe una serie de conceptos relacionados con el calor, entre los que podemos encontrar dilatación térmica, calor específico, energía interna, caloría. ¿Qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La parte de la física que estudia estos procesos se llama a su vez transferencia del calor o transmisión del calor o transferencia térmica.
La transferencia del calor se produce siempre que existe un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. ¿Cuáles son las formas de transmitir el calor? Existen tres: por conducción, por convección, por radiación. ¿Qué es la conducción? En los sólidos, la única forma de transferencia del calor es la conducción, la cual se da por contacto directo entre las sustancias. Por ejemplo, si se calienta un extremo de una varilla metálica de forma que aumenta su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. ¿Qué es la convección? Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. ¿Qué es la radiación? La radiación presta una diferencia respecto a la conducción y a la convección. Las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación térmica, que se aplica genéricamente en toda la clase de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas. ¿Cómo nos sirve todo esto en nuestra vida diaria? La transferencia de calor siempre sucede a nuestro alrededor sin darnos cuenta. En nuestros hogares es más común ver todos estos conceptos. Algunos ejemplos son: el calentar agua para nuestro café, el planchar la ropa, cuando prendemos un calentador para nivelar la temperatura de la casa, al usar nuestra estufa para cocinar. El sol es la principal fuente de calor en nuestro planeta. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez Ramos y voy a presentar el tema de corriente eléctrica de la etapa 3. Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones a través de un conductor. La corriente fluye cuando un conductor une dos puntos y uno de estos dos puntos es más negativo que el otro. La fórmula para sacar la corriente eléctrica es la siguiente: I es igual a Q sobre T. I representa la corriente eléctrica en amperes, Q la carga eléctrica en coulomb y T el tiempo en segundos. Esta corriente eléctrica se aprovecha mediante circuitos eléctricos. Existen diferentes fuentes de electricidad, pero la más conocida es la batería. Esta fue inventada por un científico italiano llamado Alessandro Volta. La corriente puede ser directa o alterna. En la corriente directa tenemos dos símbolos. El primero se utiliza cuando es más de una batería y el segundo cuando es una celda de una pila. La corriente alterna solamente tiene un símbolo. Las diferencias entre la corriente directa y la corriente alterna son las siguientes. En la corriente directa no hay frecuencia ni periodo. Fluye en un solo sentido. Se disipa una gran cantidad de energía. No daña al cuerpo humano. Es muy caro subir y bajar los potenciales. Es muy cara su generación. Y en la corriente alterna, esta sí tiene frecuencia y periodo. Fluye en ambos sentidos. Es dañina para el cuerpo humano. No consume tanta energía en los conductores. En esta es muy fácil subir o bajar el potencial. Es barata en su generación. La semejanza entre estas dos corrientes es que en ambas es necesario aterrizar los circuitos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Enrique Salazar y hoy les hablaré de los dispositivos ópticos. Los instrumentos o dispositivos ópticos procesan las ondas de luz con el fin de mejorar una imagen para visualizarla y así determinar propiedades y características de un objeto o imagen. Por tanto, son de gran ayuda. Aquí tenemos unos ejemplos, los cuales son una cámara y un proyector. La cámara es un dispositivo utilizado para tomar fotografías. A nivel muy básico, una cámara fotográfica es una caja oscura con el interior de la cual se sitúa una lente denominada objetivo, cuya función es proyectar sobre una película o sobre un sensor fotosensible los rayos del objeto u objetos que deseamos captar. Dado que la imagen debe ser real y no virtual para que proyecte sobre el elemento fotosensible, la lente debe ser convergente. El otro ejemplo aquí
es un proyector. Su origen data de 1646, cuando el alemán Atanasio Kirchner pintó una pequeña figura en un vidrio, colocó delante de esta una lente convergente y una fuente luminosa detrás. De esta forma proyectó sobre una pantalla la figura dibujada. Aquí nació el proyector y su funcionamiento actual. Consta de un proyector con un sistema iluminador que produce la intensidad suficiente para iluminar la película. El condensador, que es un sistema óptico de lentes y espejos que cumple el papel de concentrar los rayos luminosos sobre las películas. El sistema óptico de proyección, que consta fundamentalmente de una lente convergente, cuya función es